He venido temprano, ¿eh? Así que he venido en el primer mes del año. ¿Sabéis? El Señor hace meses que puso una palabra en mi corazón, pero no tenía, iba a decir narices, ¿no? Pero no es narices, él no tenía manera de darle forma, ¿no? Y digo, no. Y esta palabra que el Señor me la dio hace meses aquí, predicando. Bueno, predicando un día, me dio otra palabra, ¿de acuerdo? Pero no había posibilidad. ¿Sabéis cuando algo se te atasca en la cabeza y no sale? Pues eso me pasaba con esta palabra. Así que me estuve peleando con ella y salió. Espero que os bendiga. Espero que os bendiga, porque es una palabra que nació del corazón de Dios y más allá de nuestros límites o limitaciones, el Señor desea bendecir a su iglesia. Amén. Pues el texto en el cual quiero compartir con vosotros se encuentra en Romanos, capítulo 1. Y está escrito por el apóstol Pablo, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16, 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos un momentito. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar en torno a tu palabra, porque tú eres el que nos convocas, tú eres el que nos ha dejado tu palabra para que nosotros podamos vivirla, Señor, y llevarla a cabo en nuestras vidas. Y queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Pedimos que me ayudes, te pido que me ayudes a poder transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón y que ayudes a mis hermanos en el entendimiento, Señor. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El título que le he puesto a esta meditación es No me avergüenzo. No me complica la vida, ¿vale? No me avergüenzo. Digo, ya es bastante con el texto como complicarme la vida con el título. No me avergüenzo. Y sabéis, el tema principal de Romanos es justamente el Evangelio. La palabra Evangelio. Y en el desarrollo del bosquejo de Romanos, todo va en torno al Evangelio. Os voy a decir más o menos cómo se harían los bosquejos, y es, en primer lugar, el capítulo 1, bueno, no voy a decir los capítulos, ¿vale? Pero podríamos decir que es la apertura de la carta, el corazón del Evangelio, que es la justificación por fe, la seguridad proporcionada por el Evangelio, que es la esperanza de salvación, la defensa del Evangelio y el problema con Israel, el poder transformador del Evangelio y la conducta cristiana. Todo Romanos es una carta teológica, también práctica, que está fundamentada en el Evangelio. Pablo escribe una carta a los creyentes en Roma que no le conocían. De hecho, él tampoco había ido a verlos. Pero personalmente tenía mucho deseo de ir a Roma. En los versículos 10 al 15 del mismo capítulo 1 de Roma dice que él está ansioso, deseoso de ir a ver a sus hermanos a Roma para confirmar su fe. Estaba deseoso, ansioso de visitarles, pero no había sido posible este encuentro. Y deseaba encontrarse con ellos para explicarles un poquito, para encontrarse con la realidad de la cristiandad en Roma. El Evangelio estaba naciendo, estaba conquistando el mundo, digámoslo así, no estaba avanzando en el mundo. Pero Roma era la capital del imperio justamente romano. Allí es donde se encuentran todos los eruditos, ahí es donde se encuentra toda la clase política, allí es donde está toda la sabiduría, toda la ciencia. Y sabéis, en estos primeros años de la expansión del cristianismo, el cristianismo no está bien considerado por el pueblo romano. En primer lugar, decían que eran unos bárbaros, eran tratados como caníbales los cristianos. No sé si lo sabíais, pero resulta que eran considerados como caníbales
Porque los romanos cuando escuchaban sobre la Santa Cena, cuando Jesús instituye la Santa Cena, está hablando de la conmemoración de comer su carne, de beber su sangre, y es una conmemoración. Pero ellos, al no entender esto, pensaban que ellos estaban comiendo de verdad el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se denomina la transustanciación. Entonces ellos decían, los romanos decían, madre mía, qué bárbaros son, comen carne humana, eran tratados como caníbales. Por otra parte, el mensaje del Evangelio era absurdo para la cultura greco-romana. En una cultura donde había tantos dioses, un solo Dios, Jesús, el Salvador del mundo, que iba a ser el Mesías, el fundador del cristianismo, que era un carpintero, ¿vale? Un carpintero que había nacido en Palestina, en una aldea enana que nadie conocía dónde estaba eso. Que además, en el tiempo que estaba viendo Jesús, lo acusó o lo condenó a muerte un procurador romano. Lo envió a la cruz, fue tratado como un transgresor. Lo envió a la cruz, que para los romanos esa cruz, esa muerte, era una muerte indigna para los romanos. Si tú eras romano no podías morir en la cruz. Te matarían de otra manera, pero no te matarían en la cruz, porque era la más baja, el tipo de muerte más baja. Por lo tanto, no podía entender que Jesús pudiese ser el Mesías. Y por último, los cristianos eran considerados como ateos. En esta sociedad donde había tantos dioses, eran un peligro para esos dioses. Pero había un Dios en ese tiempo sobre todos los dioses, que era el César. Y los cristianos no adoraban al César. La persecución de los romanos, de los cristianos en Roma, vino como consecuencia de no adorar al César, porque ellos solamente adoraban a Jesús. Entonces vemos que el contexto en el cual se encuentran los hermanos en Roma, pues no es un contexto justamente muy halagüeño ni muy propenso para compartir tu fe. Así que, teniendo en cuenta esto en aquel tiempo, no con la mentalidad del siglo XXI, era muy normal que no hablasen de Jesús. Así que Pablo, conociendo cómo estaban viviendo los hermanos en Roma, empieza, después del saludo, dice, cuando se le dije a ellos, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Teniendo todo esto en mente, lo que significaba el cristianismo en Roma, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es una manera un poco particular de empezar una carta, ¿no? Después de los saludos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabéis? Vergüenza es turbación de ánimo por haber causado alguna falta o por haber hecho alguna acción deshonrosa y humillante. Si alguien tenía motivos de estar avergonzado del Evangelio, era Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, por ser cristiano, había sido apresado en Filipo, había sido expulsado de Tesalónica, había sido descolgado desde un muro en Damasco para no ser muerto, para escapar de sus perseguidores, había sido apedreado en Listra y dado por muerto, considerado como un tonto en Corinto, acusado de blasfemia en Jerusalén, apedreado y apedreado de nuevo. De hecho, tenemos en 2 Corintios 11, 24 a 28 toda una exposición de todo lo que él ha vivido por causa del Evangelio. Pero jamás se avergonzó del Evangelio. Jamás. Y quisiera proponeros en esta mañana un acercamiento a los motivos que, según este texto, que impidieron que Pablo se avergonzase del Evangelio. ¿Me seguís? ¿Vamos bien? Y en primer lugar,
según este texto, dice que el Evangelio es poder de Dios. Si hay alguien que se puede avergonzar del Evangelio de Jesús, Pablo, por lo que le ha costado, pero si hay alguien que valora el Evangelio, es Pablo. Porque vivió mucho tiempo persiguiendo a los cristianos. Persiguió a los cristianos durante los primeros años después de que Jesús resucitó y partió al cielo. Pablo era alguien importante en su pueblo, porque era un fariseo de pura ley. Era un fariseo que cuando perseguía a los cristianos estaba pensando que estaba haciendo bien a su religión. Así que Pablo llevaba hasta la última consecuencia su trabajo. Él era perseguidor y era muy buen perseguidor. De hecho, en el capítulo 7, versículos 58 y 59, dice que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo estaban matando, dice que Pablo estaba allí delante y fue él al que le entregaron las ropas de Esteban. En el capítulo 8 vemos como Pablo, de Hechos también, vemos como Pablo está persiguiendo a la iglesia. Y en el capítulo 9 empieza de la misma manera. Y en el versículo 1, Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero ese día cambió su vida. Ya no se convirtió más en un perseguidor, sino justamente se convirtió en un seguidor. Aquí empezó a morir el Saulo para nacer Pablo. Porque yendo a Damasco se encontró con Jesús. Y seguimos avanzando, dice, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. El temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que dice que ninguno de los que estaban con él entendieron nada de lo que el Señor le estuvo hablando. Así que cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, él tiene en mente su conversión. Que Dios se acercó a él cuando él lo perseguía. Pero ¿qué significa Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios, que se ha acercado al ser humano, que a pesar de que nosotros estábamos lejos de Él abrió un camino para acercarse a nosotros. Cuando Pablo piensa en el Evangelio, piensa en Jesús. Y piensa en su mensaje. Y Pablo no separa entre el Evangelio y Jesús, porque para Pablo el mensaje de Jesús y Jesús mismo están íntimamente ligados y no se pueden disociar el uno del otro. El Evangelio es la palabra de Jesús y Jesús está detrás de él. ¿Sabéis? Ese Evangelio encarnado por Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad, pero también vino a cambiar tu historia y mi historia. ¿Cuántos fueron cambiados su historia cuando conocieron a Jesús? Ese Evangelio, descartado por los sabios, por los entendidos de este mundo, es el que ha revelado a los más sencillos y a los más niños. ¿Es sencillo? Es importante para poder entender el Evangelio. Sencillo no quiere decir tonto, ¿eh? Sencillo es abierto, con fe, para poder recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Durante siglos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado vidas.
las ha ido transformando, las ha ido cambiando corazones de carne, perdón, de piedra, para que fuesen convertidos en carne. Y sigue avanzando Pablo, dice lo siguiente, que el Evangelio es poder de Dios. No dice que tiene poder, dice que es el poder propio de Dios. Es el Dios único, incomparable y omnipotente obrando. Esto es el poder que actúa en el Evangelio. No tiene poder, es el poder del Dios Todopoderoso. Y el término utilizado para poder, la palabra poder es dunamis y tiene la misma raíz que la palabra dinamita. Y esta es la intervención divina, el poder explosivo de Dios para construir una nueva realidad en nosotros, para construir una nueva identidad en nosotros, para acercarnos a Dios cada día, no para alejarnos, sino justamente para acercarnos a Él, para que nuestros pensamientos vayan alineados a su voluntad, para que sucedan milagros en nosotros. Y eso es el dunamis, el poder que acompaña al Evangelio. ¿Sabéis? Este dunamis es el mismo que encontramos en Hechos 1:8, que dice, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, dice, y recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esta dinámica, este poder, esta dinamita, ha venido a cambiar nuestra vida. Ha venido para instalarse en nuestros corazones y a cambiar nuestra mentalidad. Este poder explosivo de Dios, del Evangelio, cambió la vida de Pablo. Antes os he dicho que había sido perseguidor. Pero al final de sus días, Pablo entregó su vida por aquel que había estado persiguiendo. No importaba tanto lo que dijesen los romanos, no importaban los exquisitos que fuesen los romanos, no importaba la teología que tenían los romanos. Lo importante para Pablo era conocer a Jesús. ¿Sabes una cosa? Ese poder sigue vigente hoy en día. No podemos acostumbrarnos a vivir como cristianos y que no pase nada en nuestra vida de transformación día a día. Amén. Porque Dios quiere seguir derramando de su poder, de su bendición, de su dinamita, de su dinámica de transformación de nuestro interior cada día. Dios está anhelando que sus hijos y sus hijas vivan en esta dinámica de transformación. Decirle al Señor que estamos buscando algo nuevo de Él cada día. No nos podemos conformar con lo que tenemos de Jesús. ¿A que no? No, ¿a qué no podemos conformarnos? Estamos llamados a seguir creciendo. No podemos quedarnos enanos, raquíticos espirituales. Estamos llamados a seguir avanzando y creciendo. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? El siguiente aspecto del Evangelio. Porque es un Evangelio que trae salvación. Porque trae salvación. Y el término utilizado aquí es soterios, y significa ser librados de un peligro inminente. Aunque el término salvación en la Biblia se aplica a todo un aspecto, a todo un espectro de la salvación del ser humano, desde la justificación, la redención, hasta la glorificación, ¿no? Pasando por la santificación. Así que la salvación nuestra se desarrolla desde el momento en el cual nosotros conocimos a Jesús. Ahí es cuando empieza a cambiar nuestra historia y la salvación transcurre en todos los tiempos de las etapas de los seres humanos. ¿Sabéis? Nuestra salvación ocurre en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Pablo, y ahora vamos a hablar del pasado, fui salvado. Pablo había sido enemigo de la iglesia, había perseguido a Jesús,
¿Cuánto le dolió a Pablo? Pienso yo, después de que conocí a Jesús, ¿cuánto le dolió a Pablo haber sido perseguidor de Jesús? Pero esto no le impidió su pasado, no, porque a veces el pasado se hace nuestro enemigo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Justamente pasado. ¿Eh? ¿Os ha ocurrido alguna vez que tu pasado te impide avanzar? A mí sí. Nos impide avanzar porque estamos retraídos, parados, y nos impide avanzar en los planes y en los propósitos del Señor. ¿Sabéis? Dios perdonó a Pablo por su pasado. Y su pasado lo utilizó como plataforma para vivir en un presente de entrega y de entrega a Dios. Por otra parte, aplicando nosotros he dicho un pasado que a veces nos impide avanzar en los planes y propósitos del Señor. Pero por otro lado, nosotros fuimos salvos en nuestro pasado de la ira de Dios. ¿Sabes que tú y yo éramos enemigos de Dios? ¿Lo sabes? Por eso necesitamos ser salvos, porque si no, no seríamos, si fuésemos amigos de Dios, no necesitaríamos ser salvos. Éramos enemigos de Dios. Y la ira de Dios, y por cuanto Dios estaba enfadado con nosotros, porque no es porque dijese me caes mal, sino porque justamente el Dios justo, santo, veía que su creación lo único que hacía es que estaba pecando, ir en contra de sus principios, de sus leyes. Pues entonces el Señor dice, yo voy a hacer algo para que mi ira no tenga, para que mi ira no sea tan grande que mi creación no pueda tener relación conmigo. ¿Sabéis? Nosotros hemos sido hechos hijos. La ira de Dios ya no cuenta en nosotros porque hemos sido hechos hijos mediante la fe en Cristo Jesús por la muerte suya en la cruz. ¿Sabéis? Dios trabajó con nuestro pasado. Anuló todas las cuentas pendientes que tenemos con Dios cuando empezamos a creer en Él de verdad y darle nuestra vida. Pablo en Colosenses dice que anuló el acta de los decretos que había en contra nuestro, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso fue en nuestro pasado, pero ahora estoy siendo salvo. Cuanto más cerca estoy de Dios, más intimidad tengo con Jesús. Y cuanto más intimidad tengo con Jesús, más me doy cuenta que soy una persona pecadora, ¿correcto? Que estoy por mis propias fuerzas lejos de Dios. Y puedo entender el amor que Jesús tiene y agradecer el amor que Dios tiene por mí. Cuanto más cerca estamos de Jesús, vemos más nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras miserias. Y sabes y es bueno que esto sea así, porque así seguimos necesitando del Señor Jesús en nuestras vidas. Mirad, en casa tengo un cristal, hay un cristal que es el del comedor, que es un ventanal grandote, ¿vale? Ese cristal es un Climalit, de doble capa de esto. Cuando ese cristal le da la sombra, se ve limpio, ¿de acuerdo? Se ve limpio. Pero cuando le da el sol, jolines, madre mía, allí sale un montón de defectos, ¿sabes? Y te pones a limpiarlo, el cristal, y dices, ha quedado limpio, ¿no? Pues no ha quedado limpio, nunca queda limpio ese cristal. Y yo creo que es un poquito como esto el Señor, ¿sabes? Cuanto más cerca estamos del Señor, más vemos nuestros defectos. Pero el Señor sigue ¿qué? Limpiándonos, limpiando, aunque para Él es perfecto y Él lo limpia de verdad, ¿vale? ¿De acuerdo? No utiliza nuestras bayetas ni nada de esto. Él trabaja profundamente en nuestro interior. Y creo que es necesario que entendamos que el Señor sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántas veces has metido la pata? Muchas veces. Pero el Señor no para de obrar en ti. Él no ha desistido, porque tú eres su creación, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Él no ha desistido ni va a desistir. Así que Dios sigue salvándote cada día, ¿sabes? Y nos llama a seguir en renovación constante, a no conformarnos con lo que tenemos del Señor, como antes decía, sino a ir avanzando en crecimiento. Y no solamente fui salvado, estoy siendo salvado, sino que seremos salvados.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. Pero llegará un día donde se completará nuestra salvación, donde todo quedará atrás, donde nuestro dolor, nuestra limitación, nuestro pecado quedarán atrás, porque podemos encontrarnos con aquel que nos amó, con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En Corintios dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que tenemos un futuro precioso con nuestro Señor Jesucristo. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seguiremos siendo salvados. Amén. Y sigue avanzando. ¿Por qué Pablo dice que nos avergüenza el Evangelio? Pues porque es una salvación universal para todo aquel que cree, para todo aquel que pone su fe, al judío primeramente y también al griego. En un mundo clasista, que es el de Roma, donde valías en función del lugar donde habías nacido y también de la familia a la cual pertenecías, Pablo viene a introducir un mensaje totalmente nuevo. Si tú vivías en una casta, habías nacido en un tal estatus social, ahí te quedabas, excepto que pudieses comprar tu ciudadanía. Pero ahí te quedabas, la gran mayoría se quedaban ahí. Pero Jesús viene a decir que el Evangelio no es para los ricos, no es para los que tienen estatus alto, sino que es para todos, para el pobre, para el rico, para el alto, para el bajo, para el feo, para el guapo, para el inteligente, para el menos inteligente, para todos aquellos que creen en Jesús como el Señor. ¿Sabéis? El Evangelio es para todos. El Evangelio, por un lado, es exclusivista. ¿Por qué digo que es exclusivista? Porque la salvación solamente viene de Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. No hay nada que sea Jesús y un extra. O no hay nada que sean mis acciones que me salven. Es Cristo Jesús el que me salva. Por eso digo que es exclusivista. Pero es universal, porque está hecho para todos y cada uno de nosotros. No solamente los que estamos aquí, sino para todos aquellos que todavía no le conocen al Señor. Dios no hace acepción de personas por nacionalidad, por raza, por nada. Él no hace acepción de personas. Si hiciese acepción de personas, conmigo no hubiese contado. ¿De acuerdo? Pero no hace acepción de personas. Así que el Señor ha provisto una entrada al Padre, ha provisto una nueva realidad para que podamos experimentar una nueva identidad como hijos de Dios por la fe en Él. ¿Sabéis? Necesitamos entender que el Evangelio es universal. Y eso, el decir que es universal, quiere decir que yo a veces, que Dios lo da a todos, pero yo a veces no soy lo suficientemente generoso para entregárselo a todos. Nosotros en ocasiones no somos tan universalistas. Nos juntamos con la gente que se parece a nosotros, juzgamos fácilmente a las personas por sus apariencias, no mirando su corazón, mirando lo que vemos en la cara, ¿de acuerdo? Y si han empezado con mal pie con una relación con nosotros, ¿qué pasa? Si han empezado alguien con mal pie con nosotros, pues, madre mía, chico, vienes con una carrera de -1 kilómetro conmigo, ¿vale? Que tendrás que avanzar. Pero debemos entender que el Evangelio es para todos y que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que estar dispuestos a entregarlo a todos. No importa quién sea el destinatario, nosotros estamos dispuestos a ser generosos y tenemos que estar dispuestos a entregar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y por último, dice, no se avergüenza del Evangelio, porque en el Evangelio hay justicia para el injusto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia del justo y perfecto de Dios solamente la puede satisfacer Él mismo. Nadie en este mundo puede satisfacer la justicia de Dios, porque no hay ninguna justicia que sea tan elevada como la suya. Pero como Dios
es justo y también nos ama, Él decide hacer un plan de redención para nosotros. Y quiero explicaros esto para que lo entendáis, así yo también lo entendí, ¿de acuerdo? Así entre todos lo entendemos. Y tiene que ver, es un ejemplo un poco básico y burdo, pero tiene que ver con dos amigos que crecieron juntos en el colegio. Fueron creciendo y se separaron sus caminos, como pasa en tantas ocasiones. Uno siguió por circunstancias de la vida en el camino de la delincuencia y otro siguió en el camino, bueno, de la formación, de la enseñanza, y esta persona decidió estudiar de abogado. Y después de estudiar de abogado, decidió estudiar de juez. Así que un día estaba en la sala de juicios y vino este amigo que hacía muchos años que no se habían visto, que había cometido un delito y venía para ser juzgado. Para ser juzgado justamente por este amigo, que era el juez. Así que cuando el juez lo vio, pues se sorprendió, ¿no? Pero lo vio que estaba ahí sentado y empezaron a escuchar las acusaciones y el juez le puso una multa a este amigo suyo, porque como el juez era justo, tenía que dar una multa. Pero cuando acabó el juicio, entonces él bajó, fue al banco y pagó la multa que él le había puesto como juez, ¿de acuerdo? Entonces pagó la multa que antes le había puesto como juez. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, que es lo mismo, no podía saltarse por encima su justicia. No se la podía saltar ni se la saltará jamás, porque Dios es un Dios justo. Porque si no hubiese hecho eso, hubiese sido un Dios injusto. Pero nos amó tanto que Él mismo se hizo un hombre. ¡Wow! El Dios creador del cielo y de la tierra, que nos juzga, que dice, mira, tú no das la talla, nunca la vas a dar, porque jamás seremos lo suficientemente justos. Dice, pero no te preocupes, que yo quiero arreglar estas cuentas. Y dice, cuando mi padre te vea a ti, no te va a ver a ti, mi padre a mí, porque si te ve a ti, directamente te vas al infierno. Pero cuando te vea a ti, me va a ver a mí, Jesús, el Hijo, que voy a pagar con mi vida por ti, para que tú puedas tener una vida plena, satisfecha, con propósito. ¿Sabéis? Dios nos amó tan profundamente, con tanta misericordia, y que nosotros no llegamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo entendió esto. Entendió todo lo que entendió, o por lo menos vivió en consecuencia de lo que había entendido del Señor. Entendió que él no merecía nada de parte de Dios, pero que le había amado tanto Dios que no podía permanecer inmóvil frente a ese Dios que tanto lo había amado. ¿Sabéis? Dios nos amó tanto, con tanta misericordia, que se hizo cerca de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También dice en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo concluye este texto de Habacuc 2, dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hay una contraposición entre orgulloso y creyente. El orgulloso no necesita del Señor, pero aquel que reconoce su naturaleza, reconoce su pecado, sus limitaciones, necesita profundamente
el amor de Dios en su vida. Yo lo necesito profundamente. Así que cuando Dios me ve, por creer en Él, no me ve a mí, sino que ve a Jesús. Y eso me debe llevar a vivir en una vida de novedad constante, de gratitud, y no solamente de gratitud, de inversión de todo lo que soy por y para Él. Necesitamos ser conscientes de la importancia de conocer a Dios, y con esto ya acabo. De todo lo que Él ha hecho, o de parte de la revelación que tengamos de Él, de lo que ha hecho por nosotros, a pesar de que no merecíamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia con Jesús. Y si no la tienes, te animo a que la puedas tener. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, no te has rendido a Jesús, no has dicho, Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, te agradezco tanto que no tengas en cuenta todo mi pasado, que me des la posibilidad de vivir de una manera diferente, de tener propósito, de tener un futuro. El Señor lo quiere hacer, nos lo quiere dar a cada uno que estamos aquí. Tenemos la posibilidad de tener una historia con Jesús. Debemos ser conscientes de su amor, que no podemos entender con nuestra mente limitada. Pero en estos tiempos tan convulsos, donde no somos tan diferentes a los tiempos de Roma, donde todo vale, siempre cualquier enseñanza, menos que levantes a Jesús en alto, que declares a Cristo como el Señor de tu vida, como el Señor del universo. Eso sí que no vale. Todo más lo podemos pasar, pero que el Señor sea el Señor, no lo podemos. Este mundo no lo puede aguantar o no lo puede sufrir. Pero estamos llamados en este tiempo, si tenemos historia con Jesús, si el Evangelio ha estado trabajando en nuestra vida, si el poder de Dios está en nosotros para salvación, necesitamos avanzar siendo valientes, porque el Evangelio es para valientes, ¿lo sabéis? Es para valientes, para vivir estando a cuentas con Dios y estando a cuentas con el mundo donde el Señor nos ha dado. Así que en este tiempo tan complejo, tan difícil, que podamos aprender lo que dice Pablo, no me avergüenzo, porque tenemos una historia con Jesús. Amén. ¿Oramos?